sin antena el tele. El tele se quedó sin transmitir. Buen día. Buen día. Está transmitiendo, se ve, se escucha. Camila, buen día, buen día. Milena, Justina. Sashi. Caro. Bueno, yo les cuento que mi cámara desapareció, lo cual no sé. Cualquier cosa ustedes me avisan. Ángeles, Rocío, Coti, buen día. Sofi, Lourdes, Franco, Bruno, Valentina, Micaela, Leo, buen día. Bueno, Leo, ya que estás ahí, si hay algún inconveniente técnico, que empecé mal hoy, por eso me demoré un ratito, mandame un WhatsApp. Bueno, ya les cuento que Ailén, buen día. Vale, Guada, Maite, Jorge, Camila, bueno, vamos a dar la clase de hoy. La semana pasada estuvimos trabajando el tema de... Hola Sol, buen día. El tema de Judith Butler con sus 3 textos, los 3 textos que están en el programa. Un recorte, por supuesto, de los textos y un recorte de la obra de Judith, que está en el programa como parte del diálogo con otras disciplinas o autores, ¿verdad? El diálogo del psicoanálisis con otros autores y otras disciplinas como, bueno, Butler es filósofa. También es un diálogo entre autores actuales y autores que muchas veces se los cree fuera de época, por ser de otros tiempos. Así que bueno, como vimos, algunas cuestiones coincidía Freud con cuestiones que son absolutamente actuales. Lo que también queríamos dialogar era justamente con todos aquellos... Mariano, buen día, con aquellos autores que, bueno, hoy uno encuentra haciendo publicaciones tanto de los movimientos sociales como del COVID. Así que me parecía, o nos parecía que con Adelmo y el resto de la cátedra, que era necesario incorporar autores de este estilo. Así que lo que podríamos decir es que los textos que trabajamos de Butler nos ayudan a pensar respecto de hoy bien, gracias Julián.
los movimientos sociales y las reivindicaciones sociales y las reivindicaciones, o más precisamente podríamos decir el ingreso de los derechos de las distintas grupos sociales que la historia ha perimido en muchos aspectos. Como les decía entonces la semana pasada, todo lo que es de los movimientos sociales hay que celebrarlo porque así es, digamos, como movimiento, como colectivos, pero son sociales, no son singulares y no se corresponden con el uno por uno, como hemos dicho desde el inicio, que tiene que ver con la clínica. Trabajamos la cuestión de los géneros, del género. Recordemos que género es una palabra que en su generalidad significa clasificación. Fíjense que está el género literario, está el género cinematográfico, está el género, cuando uno habla de las telas, distintos tipos de géneros. Así que todo eso hace que hablemos de algo que tiene que ver con clases como grupos, como series. Y por eso mismo es muy difícil hablar desde la clínica desde este punto. Por eso recalco y vuelvo a subrayar que todo lo que es desde las perspectivas, teorías, desde las perspectivas de género, han hecho, hacen y seguramente harán aportes indispensables e indiscutibles a esta dimensión colectiva, a esta dimensión cultural, a esta generalidad que incluye lo político, lo social y lo cultural, para la inclusión justamente de la diversidad en su generalidad, porque nosotros acá estamos en la diversidad sexual, y reivindicación de derechos en relación a la diversidad sexual, pero sin embargo también podemos sumar la diversidad de razas, la diversidad de religiones y derechos, bueno, qué sé yo, por ejemplo, ahora parece como si ya estuviera instalado, pero también en algunos años atrás comenzaron a aparecer los colectivos en relación, por ejemplo, a los derechos del niño. Quiere decir que todo esto es absolutamente importante, insisto, desde el plano político, social y cultural. Ahora bien, desde el psicoanálisis, en todo caso, se teoriza desde la perspectiva singular del deseo, del goce y del amor. Estas cuestiones que vinimos trabajando en distintos textos. ¿Sí? Les voy a dar un pequeñísimo ejemplo de lo que yo me refiero de lo singular. A veces en los prácticos ya lo hemos comentado, pero creo que en el teórico no. Por ejemplo, uno puede decir una categoría general en la clínica, es decir, qué sé yo, psicosis, esta persona me da una idea de un diagnóstico de psicosis o de neurosis. Bueno, eso es absolutamente, podríamos decir, dentro de las clasificaciones clínicas, si así sería el nombre, general, ¿verdad? Entonces después decimos, no, realmente es una neurosis. También podríamos decir es general, porque neurosis hay neurosis histérica, obsesiva, fobia. Entonces, después particularizamos y decimos, bueno, esta neurosis es una neurosis histérica. Muy bien, perfecto. Así que ahí tenemos lo que es particular, que vamos a tener muchos sujetos neuróticos histéricos.
histéricas. Ahora, lo singular es cada uno de esos sujetos, ¿sí? Y entonces aquello que uno hace, una intervención o una interpretación en un sujeto, no encaja en otro. Entonces ahí está la cuestión y la dificultad de la clínica psicoanalítica, ¿sí? Donde uno no puede decir, en aquella esto me funcionó, lo voy a hacer funcionar acá. Quizás en la neurosis histérica, podríamos decir, sí, hay cuestiones que son, por supuesto, comunes y funcionan. Pero en el uno por uno, que, qué sé yo, no sé, M no es igual a J y J no es igual a Z, ahí viene esta otra cuestión que tiene que ver con el deseo, el goce y el amor. Eh, Por eso estas cuestiones, esta perspectiva del deseo, el goce y el amor, en todo caso define o nos va a revelar una posición psíquica del sujeto. Y cuando digo del sujeto es singular, ¿sí? Cuando hablo de los sujetos ya nos pasamos a lo colectivo y estamos fuera de la clínica. Entonces, en este punto, el sujeto no se puede definir por su género, porque no tiene género el sujeto del inconsciente. Cuando decimos esto, los estoy invitando a recordar todo lo que veníamos trabajando al respecto, ¿verdad? Y el deseo entonces tampoco se va a definir por un objeto, ¿no? El deseo no se define por si el objeto es heterosexual u homosexual o multisexual, no importa. El deseo, en todo caso, que es lo que vimos, y está muy resaltado en nuestros textos, el deseo se realiza en las formaciones del inconsciente, en los sueños, en los lapsus, en los olvidos, forma parte de los síntomas. Así que la sexualidad no podríamos definirla por un objeto, ni por el objeto, ni por las prácticas sexuales. Así que el psicoanálisis, tanto desde la teoría como desde la práctica clínica, o mejor dicho, especialmente desde la práctica clínica, trata de la posición psíquica del sujeto del inconsciente, ¿sí? El sujeto, insisto, no tiene género. Ahora, cuando alguien dice yo soy, ahí sí hablamos de yo soy lesbiana, soy gay, blanca, negra, amarilla, soy lo que sea que soy. Ahí sí me afirmo en una especie de totalización del yo, donde hay una supuesta correspondencia entre ese enunciado y el contenido del yo. También supuesta totalización, pero el yo se reconoce como total, ¿no? Recordemos también la teoría del espejo, y el júbilo ante el espejo, ante la unificación de la imagen del yo, ¿sí? Así que ahí tenemos una buena forma de ubicar esto. Así que ahí aparece el yo y el yo soy. Hay que diferir o diferenciar. Bueno, el yo puede tener una identidad. Cuando uno dice yo soy, podemos pensar en una identidad, que no es lo mismo que identificación, que es lo último que veníamos trabajando en los prácticos. La cuestión de la identidad trae bastantes conflictos, incluso a Judith. A Butler también dice ella estar en permanente conflicto con las categorías de identidad. Ella, si ustedes ubican, yo en algún momento les mencioné estar de acuerdo, pero por ahí también dice que instalarse en uno de estos términos, en una de estas categorías de identidad, sería como volverse en contra de la libertad o de la sexualidad que ella pretende describir, si es performativa además, ¿verdad?
porque dice que esta cuestión de la identidad, este yo soy, propone una totalidad justamente, que me pronuncio como visible por un lado, salir, esto que se dice del closet, pero quedo enmarcada dentro de otro conjunto, otra clasificación y otro closet. Así que también en ella tiene ¿no? este conflicto con este término. Por eso decía que el psicoanálisis no se define por el lado de la identidad. No es un término que esté en el psicoanálisis como tal, está el yo, pero no la identidad. Y nosotros veníamos trabajando la cuestión de la identificación, que no es, tampoco hay que confundirlo con la imitación, ¿sí? Porque, bueno, imitación en todo caso podría ser más, por ejemplo, quizás eh, eh, copiar eh, una imagen, ¿no? Entonces yo digo, bueno, voy a imitar o me quiero parecer a tal y por lo tanto, bueno, me cambio el pelo, los ojos, no sé, ¿no? Este, pero, pero eso hace esta imagen y hace yo. ¿eh? Podríamos pensarlo por el lado de la imitación, pero que no es identificación. Ya lo vamos a desglosar un poquito más después. Otra de las cuestiones que vimos es desde el psicoanálisis, algo básico, podríamos decirlo así, son las prohibiciones universales del parricidio y el incesto. ¿Sí? Bueno, tampoco acá es un problema de género. ¿eh? Cuando Judith se refiere a una matriz heterosexual de la prohibición del incesto, no podría, no conozco toda la obra de Judith Butler, ni soy una experta en esta autora, así que no podría dar este sentido en su despliegue absoluto por parte de Judith, pero sin embargo puedo decir que cuando uno habla de la prohibición del incesto, no es heterosexual, porque no es la prohibición de la madre al hijo o del padre a la hija, sino de los padres a los hijos. Está prohibido el hijo varón al papá y la hija mujer a la mamá. Es decir, es de los padres a los hijos. Y el parricidio, si bien dice parri y parece que fuera el padre, también es a la madre, es decir, es a los padres. Así que la prohibición del incesto, como se entiende desde el psicoanálisis y en general, en principio es la base de la sociedad. Si quieren podemos tomarlo por ahí. Es, podríamos decir que la prohibición del incesto es la prohibición a los padres, insisto, no es un problema de género, que transgredir esta prohibición es una transgresión a la filiación, no entre hombres y mujeres, sino entre padres e hijos. Promueve la exogamia, ¿sí? Cuya ley universal e indiscutida es la prohibición del incesto. La prohibición del incesto hace promueve la exogamia, como le decía, y filia. No habría posibilidad de filiación, de filiar a un hijo, de armar una familia, por eso es filio, hijo, si no es por la prohibición del incesto. Esto no es solamente
a ver, se trata de consanguinidad, podríamos decir, pero la consanguinidad no es el ADN, ¿sí? Sino también para los hijos adoptivos. También ahí se trata, si quieren, de consanguinidad, porque esta prohibición también es a los hijos adoptivos, que es la manera de adoptar, ¿no? De filiar. Y decía, promueve la exogamia, que introduce justamente la alteridad, contra la endogamia, prohibición que produce posiciones psíquicas. Cristina Savit decía que el incesto es una prohibición de hacer de un hijo su partener. Eso me parece que es clarísimo, como lo dijo Cristina. Y como le decía, las identificaciones no son imitaciones, porque estas son más del orden del yo, de la copia a la imagen, mientras que las identificaciones son inconscientes, no optamos por ellas. También pueden ser insignias, como las vimos en las insignias del ideal, serán salidas del Edipo, salidas simbólicas, ¿sí? Que implican cortes y sustitutos, es eso. Así una mujer puede elegir un hombre, pero este hombre puede ser un sustituto tanto paterno como materno. Freud, cuando nos habla de la relación preedípica de la niña con la madre, dice que esta relación puede continuarse con su marido, con su pareja, hoy diríamos, su partener, como quieran. Y entonces esta relación de la madre la hereda, ¿sí? Un partener, marido, pareja. Dice Freud, especialmente el primero. Lo cual esto otra vez nos muestra que no es un problema de género. ¿Sí? Porque si no, no podría un marido reemplazar la relación de esta mujer ya, que es la relación de esta mujer cuando era niña con su madre. Respecto de las insignias, como habrán visto en los prácticos, las insignias del ideal, ahí Lacan hace una referencia a Dora, dice, toso como mi padre, es una insignia paterna, es un rasgo simbólico del padre. Que en este caso Dora no se identifica sexualmente al padre, pero sin embargo toma algún rasgo de él. También lo veíamos con la mascarada. Y la cuestión que me parecía también interesante tomar y debatir era también esta cuestión del falocentrismo pensado como una cuestión masculina. Y Freud, en Sobre sexualidad femenina de 1931, nos dice que, y se los leo, dice, lo que muestra la experiencia es que también en la mujer, y no solo en el hombre, el falo está en el centro. ¿Sí? Con lo cual, bueno, no se trata tampoco de masculino o femenino, sino que el falo es un organizador de la sexualidad. Y por lo mismo, primero Freud y después Lacan se refieren a la madre fálica. La madre fálica, que como insistimos muchísimo, no tiene que ver con algo perceptivo, por supuesto, no es sensible, porque insisto, el corrimiento del falo como significante y no como órgano. Entonces, ahí de nuevo, ¿no? El falo está en el centro, significa, o mejor dicho, es un significante
fundamental para entender la estructura edípica o la estructura psíquica, posición psíquica del sujeto. Y en su relación, por supuesto, con la estructura de la castración. Y con esto nos vamos directamente a lo que es la sexualidad humana. Y para que el sujeto pueda advenir, ¿sí? Y no el yo o el género, que ese sujeto después puede llegar a posicionarse, ¿sí? Es necesario que otro haga lugar a nuestra llegada, haga lugar a la llegada del niño en el mundo. Es decir, haga falta. Haga falta al ser. Nuestro ser en el mundo es consecuencia entonces de, del fantasma materno, o de la madre fálica. Perdón, del fantasma de la madre fálica, no del fantasma materno. Bueno, también podría ser. Así que todo esto nos ubica que lo que el psicoanálisis tiene que tratar de escuchar, tiene que tratar de ubicar, es a qué posición psíquica del sujeto refiere a alguien que está hablando, ¿quién está hablando, desde qué lugar este sujeto, más allá de después de las elecciones que vaya comentando. Y no quería dejar de mencionar que la primer castración no es la castración del Edipo, es la castración propia del humano, que es la del lenguaje. Entonces es una castración primera y sin referencia al padre, ¿sí? Aunque procede del lenguaje. Y ambas, tanto la estructura edípica como la del lenguaje, son anterior al nacimiento, y procede del deseo de la madre y del padre. Bueno, me acordé de algo que les quería comentar que estaba más relacionado a un tema del principio, pero bueno, después en todo caso retomamos. Por eso mismo entonces esta cuestión en la madre fálica sostiene la posibilidad del propio ser. Sigue la represión primaria, el rechazo a ser ese falo objeto de la madre, y luego la represión secundaria, que estará en relación al padre, ubicando a esta terceridad como representante de la ley. Pero lo interesante es que el lugar del nombre del padre, dice Lacan, lo va a habilitar o va a estar mediatizado por el deseo de la madre. Lo cual todo esto, de alguna manera, me parece que nos ubica, nos dice, ¿sí?, que esto tiene que ver con una especie de entramado simbólico, que tiene que ver con lo que veníamos viendo, lugares, ¿sí?, que estos lugares pueden ser ocupados por distintos géneros. Por eso, después les voy a leer una referencia, les voy a hacer una referencia y después leer otra parte, pero uno podría decir que podríamos hablar de maternaje, maternaje. Ahora se habla de maternar. Lacan en las en las ideas directivas, en una de las traducciones, dice maternaje. Y bueno, justamente esto nos ubica que
no se trata, ¿sí?, de cuestiones de género, sino de lugares. Y por lo mismo, esto que decíamos, que la mujer no nace, se hace, etcétera, por supuesto el hombre también, pero esto es como si fuera naturalmente dado, digo en la historia, parecería. Sin embargo, Lacan nos dice que en el psiquismo no hay nada que permita situar al sujeto como macho o hembra, ¿sí? Dice que estas posiciones sexuadas se corresponden únicamente al dominio simbólico, donde hay solamente un significante sexual, por eso, que es el del falo, por eso antes decíamos el falo está en el centro, pero tanto para la masculinidad como para la feminidad. Y entonces dice, no hay nada que de hecho en el psiquismo, nada que de hecho nos dé cómo posicionarnos, sino que esto es únicamente vía lo simbólico, y el organizador es este significante. Y Lacan nos dice que todo aquello que hay, de lo que hay que hacer como hombre o como mujer se sitúa y se aprende del otro, de estos lugares simbólicos. Así que no sería, en este punto podríamos decir, no sería naturaleza versus cultura, sino que podríamos decir que se trata no de un versus, sino de naturaleza simbólico y cultura. Bien. ¿Qué va a pasar luego, ¿no?, con este recién llegado, alojado? Esto estamos pensando que es lo mejor que le puede pasar a alguien, ser alojado, corresponder al deseo de los padres, que los padres proyecten algo en este niño o niña, ¿sí?, que tienen que ver con su deseo que es muy anterior al nacimiento, por eso la preexistencia del lenguaje y de esta estructura, como decíamos antes, muy anterior al encuentro con esta otra persona con la cual estamos concibiendo un hijo, ¿sí? No importa cómo se conciba, si es de manera biológica, adoptado, inseminación, no importa, el procedimiento vendrá después. Esto es muy anterior, es cuando hay alguien de niña o de niño que inventa luego una familia, o de joven supone una familia, quiere decir que esto es muy anterior al nacimiento. Ese niño, niña, cuando crecen, pasan a ser, no necesariamente, pero quizás pasan a ser padres. Pero antes de pasar a ser padres, tienen que encontrárselas con otro. Y entonces ahí viene el problema de la, como se le llama, el problema de la adolescencia, ¿sí?, donde la pubertad, ¿sí?, hace transformaciones anatómicas, de hecho, y necesidades que se sienten, impulsiones en el cuerpo, ¿sí? Acá me preguntan si se cortó. ¿Se cortó? A ver. ¿O hay alguien que se le cortó? No recibí mensaje de haberse cortado, así que supongo que hacemos esto. No se corta. Perfecto. Gracias. No. Gracias. Bueno, estábamos con el tema de la pubertad, ¿sí? Efectivamente hay, decía, algunas transformaciones anatómicas, y la necesidad, si se quiere decir necesidad, yo le diría deseo de encuentro con otro, ¿sí?
este encuentro con otro en algún punto, podríamos decir, obliga a salir por un lado obliga a salir del anonimato, de la elección sexual, ¿sí? Bueno, salí, qué sé yo, uno puede escuchar a un chico que dice, sí, estuve de novio no sé cuánto tiempo con una chica, pero en realidad ahora me di cuenta que me gustan más los chicos, ¿sí? Empiezan a salir de ese anonimato que empiezan a descubrir de qué se trataron sus elecciones sexuales. En algún punto, podríamos decir, habrá ruptura del espejo, para encontrarse con un alter, un otro muy diferente, lo cual a veces no se sale tan fácilmente porque no es un problema de edad. Entonces, se cae esta cuestión narcisista de la imagen y del espejo, insisto, no necesariamente, a veces se puede tener un montón de años y esto hay dificultad para romper con este espejo, porque la salida de la sexualidad infantil no es un tema de edad, tampoco el tener sexo con otro, porque puede haber sexo con otro al estilo narcisístico clónico, dice Pommier. Otro psicoanalista francés, bueno, que si no han leído, la verdad que es para tenerlo en cuenta. Así que bueno, esto es un poco, ¿no? Porque siempre nos quedamos, parecería como si el niño es niño y la mujer, y niña y la mujer, no sé con qué tiene que ver o de dónde vino. Tiene que ver, todo esto forma parte de lo que será la posición psíquica del sujeto y las elecciones que después cada uno haga. Y por eso Freud dice, ¿no?, que no hay objeto adecuado a fines de la sexualidad. Es decir, dice Freud, todo puede convertirse en soporte de la sexualidad. Las zonas erógenas, pero también la piel, también los órganos erógenos, el pensamiento, las acciones, y así sucesivamente. Bueno, aberraciones también, por supuesto, pero esto un poco nos dice que si todo puede convertirse en soporte de la sexualidad, no hay nada en sí que haga soporte, y puede ir soportando este lugar cualquier objeto. Y cuando digo cualquier objeto, como marcaba recién, es cualquiera. Puede ser objeto, puede ser zona, puede ser también animal o cosa. Cualquier objeto que cause ese deseo. Por lo mismo, podríamos decir, por lo mismo, porque no hay nada que haga exactamente la posibilidad de la completud, ¿sí? No hay nada que colme ese espacio o ese deseo en su totalidad. Habrá satisfacciones, por supuesto, satisfacciones parciales, pero por lo mismo, y muchísimo más adelante que nuestra época de trabajo en Lacan, pero viene a bien relacionarlo porque alguna referencia tenemos, que Lacan dice, no hay relación sexual. ¿Y qué quiere decir con que no hay relación sexual? El peso está en la palabra relación. No hay relación sexual porque la sexualidad en sí misma es sin relación, ¿sí? Por eso digo que el peso está en la palabra relación. Relación, en este caso, se refiere a, si quieren, proporción. Se refiere a reciprocidad. Se refiere a correspondencia. Entonces,
si hay un significante de la falta que organiza esta sexualidad, no hay un objeto que haga soporte, ¿sí?, como tal, y entonces no hay relación, porque el tema, insisto, el peso está en la palabra relación, porque no hay correspondencia biunívoca, no hay reciprocidad de complementariedad, ¿sí? No hay reciprocidad o correspondencia sexual. Esta cuestión habrá que pensarla entonces, si no hay complementariedad, en todo caso hay suplemento, se suple eso que falta. Eh, por eso, cuando Judith, la semana pasada yo comentaba que ella dice que el deseo organiza una unidad en la heterosexualidad, en la que hay oposición y complementariedad, sí, quizás uno podría decir en términos imaginarios, sí, claro que lo hay, sí. En términos imaginarios, y no lo dice el psicoanálisis, en términos imaginarios, románticamente las novelas y todos los géneros literarios que traten del amor, o ubican esta cuestión de la posición complementaria. Qué sé yo, la media naranja, el mito del andrógino. Entonces, sí, imaginariamente sí, pero desde el deseo, como estábamos recorriendo, no podría definirse de ese modo. Voy a ver si... no, pensé que a lo mejor me avisaban, se había cortado como la vez pasada con Cristina, pero bueno, no. Entonces decía, no podemos pensar esto, el hombre, la mujer, o dos hombres o dos mujeres, qué sé yo, como polos opuestos, positivo y negativo, porque ahí sí estamos en la idea de la completud imaginaria o idea romántica del alma gemela, creo que dicen hoy, porque la posición es al falo, y el falo es una dimensión simbólica, y nos evidencia, como fuimos recorriendo de a poquito hoy, la falta de significación posible de la diferencia de los sexos. No hay complementariedad lógica posible entre un hombre y una mujer, pero tampoco hay complementariedad lógica entre dos hombres, tampoco lo hay entre dos mujeres, o entre, qué sé yo, dos trans, qué sé yo, lo que ustedes quieran, ¿sí? Bien. Y antes les hablaba del maternaje, y esto me parece que es muy importante diferenciar, porque nos ubica entonces simbólicamente en este lugar y no en el género. Pero también podríamos ubicar algo que Lacan ubica no solo, pero bueno, entre los textos que nosotros tenemos creo que lo ubica más en ideas directivas, pero hace referencia a la diferencia entre la femineidad y el maternaje, bueno, dice maternaje, yo podría decir maternidad, pero me gusta esta expresión que utiliza ahí como maternaje. Donde, ¿por qué hace esta diferencia? Con Freud vimos que una de las, o mejor dicho, la salida o la posibilidad de la sexualidad femenina o la femineidad es vía la maternidad. Y
Y esto, Lacan ahí lo diferencia. Alguien puede asumir una sexualidad femenina más allá del maternaje. Les voy a leer un pedacito tengo dos traducciones de ese texto, alguna me gusta por una expresión y la otra por otra, pero bueno, esta dice así, está en Desconocimiento y Prejuicios, uno de los puntos del apartado, dice, en este mismo punto conviene interrogarse sobre si la mediación simbólica, perdón, estoy con el simbolismo, el simbólico y demás, y le leo mal. Dice, en este mismo punto conviene interrogarse sobre si la mediación fálica agota todo lo pulsional que pueda manifestarse en la mujer y especialmente todo lo relativo al instinto maternal. ¿Sí? Entonces, ahora después hay una pregunta con la cual ya se las voy a leer, pero fíjense que él dice si podemos decir que si solamente con la mediación fálica se agota lo que puede, se agota todo lo pulsional que puede manifestarse en la mujer. Podemos decir feminidad. ¿Sí? Bueno, si bien no es exactamente lo mismo mujer que feminidad, pero acá podríamos decir que está pensado para ese lado. Y si esto se agota también en lo que es la maternidad, lo maternal. ¿Por qué no expresar aquí que todo lo que es analizable es sexual y no implica que todo lo sexual es analizable? Bueno, yo me voy a quedar con la pregunta, no voy a responder nada a lo que dice Lacan, me parece que es más que elocuente. Así que, bueno, yo tenía algunos comentarios para hacer en relación a las diferencias entre las épocas y lo que no varía, como en algún momento también dimos una clase al respecto, que creo que fue la primera de esta unidad, pero me voy a quedar con esta cita de Lacan, que cierra con una pregunta. Así que bueno, también la pregunta podría ser la cuestión de la clínica, donde aparece un tiempo otro, otro tiempo, fuera de tiempo, pero no fuera de época. No es que vamos a tratar de encontrar la histérica de Freud, como digo yo, sino es otro tiempo porque ahí, ¿sí? Ahí no estamos con Facebook, ni Zoom, ni nada. A veces Zoom hoy nos sirve de contacto, ¿verdad? Pero no estamos navegando con otros, conectándonos con otros. Estamos en un dispositivo totalmente singular, del uno por uno. Así sea una familia, es singular. Cristina mostraba el trabajo con los niños y bueno, por supuesto, pero ella mostró bien, por ejemplo, en el ejemplo de la muñeca, donde se trataba de la niña y después quedó trabajando con la mamá, pero se trataba de la niña. Después empezó a trabajar con la mamá. Digo, la singularidad es lo que es necesario y es por lo cual se sostiene la clínica. Por eso digo que en ese punto no va de la mano con algunas cuestiones colectivas. Más allá que cuando uno puede apoyar, ¿verdad? Después los movimientos colectivos son cuestiones independientes. Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta.
Bueno, acá me había hecho alguna punta Ailén, pero se ve que de un texto de Judith. Bueno, Guada, los capítulos que van de Judith Butler, sí, son los obligatorios que están en el programa. Sí, sí. Les comento, bueno, más allá, todos los miércoles a las 18 horas con el profe Leonardo Galuzzi damos consultas, ¿sí? Así que las preguntas que ustedes tengan, más allá del práctico que vayan, las pueden trabajar ahí, también las del teórico, por supuesto, y las dudas que ustedes vayan teniendo. Gracias, Leo. Gracias. Bueno, los dejo. En un ratito empieza la plenaria que invitó la facultad, así que por eso hoy termino un ratito antes. Ya empieza la plenaria. En realidad podría llegar un poquito más tarde, pero quiero tener un mini recreito, así que para tomarme ese recreo tengo que ir cerrando. Bueno, si no hay ningún otro comentario o consultas que vengan necesarias a este recorrido, los dejo y nos vemos. Gracias, Justina, y nos vemos el próximo miércoles. Ailén, Sol, bien. Bueno, nos vemos, Bruno. Chau, chau. Vamos a cerrar. Saludos.